En busca del sentido, el Holocausto. Entre 1941 y 1945, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente en el mayor genocidio del siglo XX por el régimen nazi. 6 millones de judíos fueron asesinados. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, el ahorcamiento, los trabajos forzados, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. Viktor Emil Frankl. Él fue un neurólogo, psiquiatra austríaco, sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. Fue liberado el 27 de abril de 1945 por el ejército norteamericano. Viktor Frankl sobrevivió al Holocausto, pero tanto su esposa como sus padres fallecieron en los campos de concentración. Tras su liberación, escribió El hombre en busca de sentido, donde describe la vida del prisionero de un campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esta obra expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el ser humano puede encontrar una razón para vivir basado en su dimensión espiritual. La obra de Frankl podría ayudarnos a entender mejor la identidad mesiánica del siervo sufriente. Frankl explica: se podría sacar la impresión de que el ser humano es alguien completa e inevitablemente influido por su entorno. ¿Y qué decir de la libertad humana? ¿No hay una libertad espiritual con respecto a la conducta y a la reacción ante un entorno dado? ¿Es cierta la teoría que nos enseña que el ser humano no es más que el producto de muchos factores ambientales, condicionantes, sea de naturaleza biológica, psicológica o sociológica? ¿El hombre es solo un producto accidental de dichos factores? Y lo que es más importante, las reacciones de los prisioneros ante el mundo singular de un campo de concentración son una prueba de que el ser humano no puede escapar a la influencia de lo que le rodea. ¿Es que frente a tales circunstancias no tiene posibilidad de elección? Podemos contestar a todas estas preguntas en base a la experiencia y también con arreglo a los principios. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el ser humano tiene capacidad de elección. Los que estuvimos en campo de concentración recordamos a los hombres que iban al barracón y de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Y allí siempre había ocasiones para elegir. A diario, a todas horas, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión. Decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo, la libertad interna, que determinaban si uno iba o no a ser el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico. Era una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. Fundamentalmente, pues, cualquier hombre podía, incluso bajo tales circunstancias, decidir lo que sería de él, tanto mental como espiritualmente, pues, aún en un campo de concentración, puede conservar su dignidad humana. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Pero el prisionero que perdía la fe en el futuro suyo estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía a sí mismo su sostén espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, sus valores, sus esperanzas o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender que por nosotros mismos y después también enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino
si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como seres a quienes la vida les inquiriera continuamente e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha, no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación recta. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Cuando un ser humano descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. El sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no es completa. Una vez que nos fue revelado el significado del sufrimiento, nos negamos a minimizar o aliviar las torturas del campo a base de ignorarlas o de abrigar falsas ilusiones o de alimentar un optimismo artificial. El sufrimiento se había convertido en una tarea a realizar y no queríamos volverle la espalda. La unicidad y la resolución que diferencian a cada individuo y confieren su significado a su existencia tienen su incidencia en la actividad creativa, al igual que la tienen en el amor. Cuando se acepta la imposibilidad de reemplazar a una persona, se da paso para que se manifieste en toda su magnitud la responsabilidad que el ser humano asume ante su existencia. El hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra inconclusa, no podrá nunca tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. ¿Qué nos llama la atención del tema? El concepto de libertad espiritual de Frankl, ¿qué aporta para comprender más la identidad mesiánica del siervo sufriente de Jesús? Reflexionando sobre nuestras vidas. ¿Cómo te ayuda el tema?